are the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han comentado, como cada vez que digo algo acerca de la ética del nuevo Hollywood, que las historias del bien versus el mal son aburridas. El mundo no es en blanco y negro, son más entretenidas historias más complejas. Es que el Hollywood de hoy no es complejo, no es matizado, no es realista. Son historias del bien versus el mal, simplemente que están a favor del mal. Eso es lo que cambió realmente. Lo demás son tonterías para decir en las entrevistas. Por ejemplo de historia del bien versus el mal, Star Wars. Digo, la película original, la de 1977. ¿Estamos de acuerdo? Los héroes vestidos de radiante armadura blanca, luchando contra el malvado Imperio Galáctico con un Lord Sith vestido de negro. Estamos de acuerdo que eso es literalmente pensamiento en blanco y negro, que es historia pura del bien versus el mal. Bueno, fíjese el argumento de Ring of Power y va a ver que es exactamente el mismo que el de Star Wars. En Ring of Power hay un malvado imperio que domina todo el mundo. No es una galaxia, es un mundo más chico, pero es todo el mundo para esa gente. Este malvado imperio tiene una administración central, un régimen de segregación donde prohíba a la gente moverse, no de un planeta a otro, pero sí de una aldea a otra. En cada planeta hay un destacamento de tropas vigilando a sus esclavos locales. Y en este mundo esclavizado, sometido por un malvado imperio central, surge una rebelión, se empieza a gestar de modo subterráneo literalmente, se empieza a gestar una rebelión. Y esta rebelión tiene una profecía que habla de un líder, de un profeta, de un salvador que va a venir a liberarlos. Y este profeta está, no sabiendo que él es el salvador profetizado, está papando moscas. En Star Wars era un granjero, en Ring of Power creo que en un pescador, Sauron. Es exactamente la misma historia. Ring of Power es Star Wars. Sauron es Luke Skywalker y la Galadriel demócrata es Darth Vader. O sea, no es compleja, no es matizada, no es realista la historia. Lo que cambió es la historia del bien versus el mal. Lo que pasa es que están totalmente a favor del mal. Ring of Power es Star Wars protagonizada por Darth Vader y contada a favor del imperio. Eso es Ring of Power, ninguna otra cosa. Toda esta charlatanería de que, bueno, son historias más complejas, más matizadas, el mundo no es blanco y negro, el bien y el mal son más bien grises, todas esas son tonterías para escribir en los artículos promocionales. Las películas que filman realmente son blanco y negro, y están bien y el mal, y la película está totalmente a favor del mal. Por cierto, en el último episodio de esa serie, Negro se escapa de donde lo tenían cautivo, se va no con la misma gente que han estado esclavizando los elfos durante siglos, se va a la misma aldea de donde él estuvo vigilando a sus esclavos 80 años, 78 años si no me falla la memoria, y les larga. Primero el amante de Negrolas y después él mismo le largan un discurso motivador sobre la importancia de unirse para defender su libertad, porque estos malvados rebeldes van a venir a esclavizarlos, a ellos que han sido sus esclavos por siglos, y quitarles su libertad. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Y al margen de eso tenemos otra historia donde el espía de los elfos en el reino de los enanos se sincera con el rey y le dice que no fue por una visita de cortesía, sino que necesitan un mineral que tienen ellos porque si no todos los elfos van a morir, y que está en sus manos el destino de toda su raza.
Vea, normalmente estoy en contra del genocidio porque me parece que matar una raza entera es una descortesía. Pero en este caso me lo pensaría realmente. O sea, la verdad tendría que pensarlo. No mostró hasta los niños, mostró unos niños elfos haciéndole bullying a una chica. O sea, no mostró esta serie un elfo que no sea una completa basura. Uno. En fin. Me preguntan si he reseñado El Hombre del Norte, si la he visto, que me parece. No, no la vi, pero se la reseño sin haberla visto. Esto es una, dicen, la promoción, es una película basada en la historia real que inspiró la tragedia de Hamlet. No sé qué tendrá de malo Shakespeare, pero bueno, decidieron filmar la historia real. Esta película busca captar el mismo público de la serie Viking, así que vamos a tener un primer acto con alguna batalla cool, donde gente peleando con escudos y hachas y cascos con cuernos, o no, no lo sé. Después de eso no vamos a tener más batallas. El vikingo Hamlet va a ser un pelotudo, y la que va a resolver todo, la que se va a ocupar de todo, va a ser Beth Harmon. Y al final el Hamlet vikingo va a descubrir que su padre en realidad era un mierda, porque desde luego hombre blanco y padre, desde luego tiene que ser un mierda, y estuvo bien que lo mataran. Y en el medio seguramente vamos a tener alguna escena de la brujería buena. Deberías informarte, es una buena cosa la brujería. Eso es El Hombre del Norte sin haberla visto. ¿Para qué me voy a molestar en ver películas del Hollywood de hoy si son todas iguales? Me dicen que la buena prensa del budismo entre muchos ateos que no lo conocen. Sí, supongo, un autor budista le llamó a esto el Hollywoodismo, refiriéndose a películas de Hollywood como 7 años en el Tíbet o Pequeño Buda. Sí, supongo que este es el origen. ¿Puedo explicar cuál es la diferencia que hace Marx entre el dinero y el capital? Es complicado, no porque sea una idea muy compleja, sino porque es muy estúpida. El dinero se cambia por mercancías y las mercancías se cambian por dinero. Es un ciclo donde tenemos dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía. Marx establece una distinción entre la mercancía que se convierte en dinero y el dinero se vuelve a convertir en mercancías. Eso sería el dinero para Marx. Y el capital es capital o dinero que se convierte en mercancías y se vuelve a convertir en capital. Esta distinción es increíblemente estúpida porque lo que vemos en la realidad es un ciclo ininterrumpido de mercancía, dinero, mercancía, dinero, de mercancía, dinero, mercancía, dinero, y cualquier ciclo de esto lo podés dividir entre mercancías que se convierten en dinero y dinero que se vuelve a convertir en mercancía, o dinero que se convierte en mercancía y mercancía que se vuelve a convertir en dinero. Y esto es un concepto central de la teoría marxista. Esta distinción increíblemente estúpida que no resiste un análisis mínimamente serio. Incluso ni siquiera mínimamente serio. Requiere pensar 10 segundos lo que está diciendo, refutarlo. Es nivel terraplanismo la estupidez. Viva Malcolm X, me dice una persona con una foto de avatar más blanca que la nieve, si la nieve estuviera hecha de leche congelada. ¿Ok? Me preguntan qué pienso de Irán, del conflicto en Irán. Yo creo que en Irán se están enfrentando la izquierda identitaria contra la derecha religiosa. Me recuerda esas películas donde son vampiros contra hombre lobo. Gane quien gane, nosotros somos la cena. Este enfrentamiento te lo están vendiendo, según quien te cuente la historia, te lo están vendiendo como las valientes mujeres de Irán que se están rebelando contra el heteropatriarcado, luchando por los derechos de las mujeres, o como el malvado imperio, el valiente pueblo iraní que se está defendiendo
del malvado imperio capitalista que quiere organizar una de sus perversas revoluciones de colores. Todo hecho charlatanería. Charlatanería de un bando, charlatanería de propaganda de un bando y charlatanería de propaganda del otro bando. Lo que estamos viendo realmente en Irán es el colapso de una sociedad basada en la mentira. Y prepárense porque eso lo vamos a ver acá. Medio Oriente, ya lo dije hablando de Afganistán. Afganistán no es el pasado, Afganistán es nuestro futuro. Lo que estamos viendo en Medio Oriente lo vamos a ver acá. Simplemente están un par de episodios adelantados estos tipos. En Afganistán, en la década de 1960, había gente hablando boludeces de que el hecho de que las mujeres fueran las únicas que se embarazaran y amamantaran a los hijos era una imposición del capitalismo, era una imposición burguesa del malvado capitalismo. Afganistán es nuestro futuro. Y lo mismo está pasando en Irán. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una sociedad que intenta basarse en la realidad, obviamente, nunca va a existir la verdad pura, lo que existen son aproximaciones a la verdad. Cuando tenés una intención de basarte en la verdad, tenés algo a lo que remitirte, a la realidad objetiva, para resolver cualquier discusión. No sé, lo que sea. Un kilo de plumas pesa menos que un kilo de plomo. No, podés agarrar una balanza y ver, no, pesan 1 kilo. Por definición pesan 1 kilo. Te podés remitirte a la realidad. No tenés pura retórica. En cambio, te aparece un gobierno que dice, miren, agarramos la manija, no sabemos qué hacer, somos una bolsa de gato que lo único que teníamos en común es que nos caía mal el ya, así que vamos a fingir que creemos en una religión en la que en realidad el 90% no cree, y vamos a regirnos por un código legal que fue escrito para tribus nómadas del siglo VI. Ok. Entonces te aparece gente, bueno, vamos a jugar a que somos... Es como niños que no se ponen de acuerdo a qué jugar. Vamos a pretender que somos los paladines de la liberación femenina que estamos luchando contra el heteropatriarcado. No, pará. Estábamos fingiendo que éramos los tipos que creíamos en una religión que no creemos. Bueno, pero esa religión es una mierda, así que vamos a combatir al heteropatriarcado. Es como los niños que dicen, yo soy Batman, vos sos Robin, vos sos el Guasón. No, pará, Robin es una mierda, yo quiero ser el Guasón. No, ¿qué? Yo tendría que ser Robin, no. Terminan a las piñas. Bueno, eso es lo que estamos viendo en Irán. Niños que quieren jugar a distintos juegos porque en lo único que están de acuerdo es en rechazar la realidad, en rechazar la verdad, y se terminaron cagando a piñas. Como no puede terminar de otro modo una sociedad basada en la mentira. Una sociedad basada en la mentira no puede terminar de otro modo que en un colapsando entre pequeños grupos que quieren imponer una mentira distinta. Que quieren jugar cada uno quiere que su propia fantasía erótica enfermiza sea ley. No puede terminar de otro modo. Irán, repito, Irán está solamente un par de episodios adelantado, pero es la misma película. Eso viene acá. YouTube se ha defendido a la censura, diciendo que, apelando a la libertad de expresión, diciendo que son una empresa privada y que no pueden exigirle que publiquen algo que ellos no comparten. Yo creo que este es un sofisma. Obviamente YouTube no cree en la libertad de expresión, no hace falta que lo aclare. Yo creo que este es un sofisma que está cuidadosamente pensado para explotar una incoherencia propia de la derecha liberal. No distinguen los liberales entre la pequeña propiedad y la gran propiedad. Ven toda propiedad privada, la ven como algo que hay que defender
en contra del malvado Estado. O sea, porque el Estado es autoritario y la propiedad privada es la garantía de la libertad. Esto es verdad respecto de la pequeña propiedad. La pequeña propiedad es la única garantía real que existe en el mundo real de libertad. No puede existir ninguna libertad sin propiedad privada. Pero esto únicamente se aplica a la pequeña propiedad. ¿Cuál es el problema con la gran propiedad? Que empieza a ocupar el rol del Estado. Sea que existe un Estado en la región y la empresa, los límites entre la empresa privada y el Estado son difusos, como es el caso de las redes sociales, sea que no exista un Estado fuerte como las compañías bananeras de Centroamérica y la corporación bananera sea el Estado, ocupe la propiedad privada, ocupe el rol del Estado. En este caso tenemos un latifundio. Un latifundio es algo esencialmente distinto de una pequeña propiedad. El latifundio es una propiedad tan grande que hay gente haciendo sus vidas dentro de la propiedad privada. Entonces, la propiedad, en lo que respecta a la gente que vive ahí, ocupa el rol del Estado. Entonces no podés verla, no podés convertir uno en su casa tiene derecho a hacer lo que quiera y el Estado no tiene que venir a darle órdenes. No lo podés convertir eso en dentro de su latifundio cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y el Estado no puede venir a darle orden, porque no es el mismo caso. No es el mismo caso. El latifundio está ocupando el rol del Estado. Las redes sociales del siglo XXI, mal llamadas redes sociales, dicho sea de paso, las redes de comunicaciones en Internet, controladas por grandes corporaciones, son latifundios. Tenemos buena parte de nuestras vidas transcurre en estas, por ejemplo, esta pantalla, que son propiedad privada y no son mi propiedad privada, son propiedad privada de una empresa. Entonces no podés aplicar el mismo criterio que es razonable aplicar en la pequeña propiedad. Algo sobre el wokismo, sobre el wokeísmo. Le voy a decir algo que no se suele observar, no se suele notar y no se suele decir, por lo tanto, sobre el wokismo o la religión woke. La religión woke es un culto al hombre blanco. Y esto puede sonar sorprendente, puede no notarse, porque en esa religión hay más iconoclastas que idólatras. Entonces, o sea, ¿cómo que es un culto al hombre blanco si se la pasan hablando peste del hombre blanco? Sí, por la misma razón que los cristianos iconoclastas destruían las imágenes de Cristo. El iconoclasta y el idólatra son cara y la cruz de la misma creencia. En el wokismo hay más iconoclastas que idólatras. Y esto te puede llevar a la creencia errónea, de que esa religión desprecia al hombre blanco. No, esa religión idolatra al hombre blanco, le rinde culto. En el wokismo, el hombre blanco es el único que es en sí, todos los demás seres tienen una existencia derivada, una existencia otorgada por el hombre blanco, no existen en sí mismos. El hombre blanco es el único que tiene valor y el único que da valor a las cosas. El resto de las personas no valen nada, tienen un valor únicamente derivado del valor del hombre blanco. O sea, son valiosas en tanto que se blanquizan, adoptan las costumbres y, según ellos, las ideas, las costumbres, los valores creados por el hombre blanco. O sea, en esa religión, el hombre blanco ocupa el mismo lugar, el mismo rol que en la religión cristiana lo ocupa Dios.
O sea, en el wokismo el hombre blanco es Dios. No es una... Está más allá del racismo esto. No es una raza superior, porque hablar de razas implica decir, bueno, por lo menos somos la misma especie. Esto está más allá del racismo. Está más allá de la teoría racial. Esto es religión. Para la teoría racial crítica, el wokismo, el hombre blanco es Dios. Y el hombre blanco en un sentido muy restringido. Los blancos mediterráneos para esta gente somos parte de la escoria. Se refieren únicamente al 1% de la humanidad cuando dicen los blancos. Ese 1% es el único que existe realmente, el único que importa, el único que tiene valor. El resto es nada. O sea, no es ni siquiera semimonos, como decían los defensores de la teoría racial, como insulto. O sea, sabiendo que no eran monos, a la gente que ellos consideraban racialmente inferior. Esto creen que ni siquiera el resto de la humanidad, ni siquiera somos monos. Está más allá de la idea de las razas. Está en el terreno de la religión. Me preguntan, ¿por qué las fotos de chicas bonitas en la miniatura? Llaman la atención, se ven bonitas, y además es más fácil reconocer un video de otro. Este video ya lo vi, pero este todavía no. Mientras que cuando eran capturas de pantalla del video, se veían todas parecidas. Clickbait, en una palabra. ¿Por qué? Si la democracia es el gobierno de todos, me preguntan, ¿por qué los niños no votan? No lo sé, es una buena pregunta. Si alguien me dice, bueno, que los niños votarían a cualquiera que les regale una bolsa de caramelos, guarda, cuidado, ¿no? Porque es inimaginable que un adulto haga eso. Los adultos piensan su voto con un sobrio análisis estadístico y geopolítico. Supongo que la idea fue limitar a... Ahora, si me dicen, la democracia es el gobierno de todo, ok, tendrían que votar los niños. Y si me dicen, bueno, pero que voten únicamente, la democracia es el gobierno de todos, pero vamos a poner una restricción de edad para que voten únicamente las personas que tienen alguna experiencia, que conocen algo del mundo, que entienden lo que es más o menos, tienen una idea de lo que es la vida. Bueno, entonces tendrían que votar únicamente los mayores de 50 años. Mejor todavía los mayores de 60, si vamos a aplicar ese criterio. Que se pueda votar a partir de los 15-20 años es un término medio entre dos sistemas razonables, aunque en sí mismo no es razonable. Esto es algo muy común en política. Un término medio que no es razonable entre dos extremos que eran razonables. Esto es muy común que pasa en política. Y creo que esta es la razón por la que se vota a partir de los 15-20 años en la mayoría de los países. Se podrían combinar ambos sistemas. O sea, podríamos tener una auténtica democracia donde voten todos. Y cuando digo todos, quiero decir y después, aparte, tener un auténtico Senado. Un Senado en el sentido etimológico del término, es decir, un gobierno de los viejos. Y que para sancionar o derogar una ley tendrían que ponerse de acuerdo las dos cámaras. La de la democracia total y la del Senado en sentido etimológico. Esa no sería el experimento más estúpido que se ha hecho en política. Valdría la pena hacer la prueba. Valdría experimentar a ver qué pasa. Estaban comentando en el directo de Capitán Cultura. Estaban comentando la noticia de que acusan al maestro de ajedrez Hans Niemann de hacer trampa usando un dispositivo electrónico muy bien escondido. Y yo comenté que
se puede hacer trampa con eso. Lo que pasa es que lo que no podés meterlo en la sala de juego. Pero esos artefactos son teléfonos. Son simplemente teléfonos. ¿Qué pasa? Que no lo podés o sea, se puede transmitir información a través de esos artefactos y por lo tanto se pueden usar para hacer trampa en una partida de ajedrez. Lo que pasa es que hay otro modo más razonable de hacer trampa y no podría meterlo en la sala de juego porque es un teléfono. Tenés que pasar un detector de metales y en algunos torneos tenés un aparato que no me acuerdo cómo se llama, que fríe cualquier dispositivo electrónico que tengas encima. O sea, te olvidaste el teléfono en el bolsillo, vas a tener que comprar otro teléfono porque te lo hizo pelota. No me acuerdo cómo se llama eso. En todo caso, en todos los torneos tenés que pasar un detector de metales. En todo torneo profesional, digo. Y por eso es ridículo. Me sospecho que esto fue un troleo que empezó a correr, que alguien lo dijo en broma y empezó a circular como una noticia de verdad. Yo subí un video a Pensando el Ajedrez explicando cómo se puede hacer trampa en un torneo de 2022. No para que sirva como un tutorial, se entiende, para responder que no es una locura, que no es imposible. Porque muchos dicen, no, que los torneos de hoy tenés que pasar por un detector de metales, no podés dejarse en la sala de juegos. Sí, o sea, sí es verdad, las cosas que llegué a ver yo en los 90 hoy son inimaginables. Salir a fumar a la vereda, cruzar al kiosquito de enfrente. Yo llegué a verlo eso, yo llegué a conocerlo, pero a pesar de que ya existían módulos de análisis como el Fritz 5, pero todavía no se habían cambiado las costumbres. Lean por ejemplo el cuento El asunto de la dama en el ataque Max Lange, donde el hecho de que un jugador abandona la sala de juego durante más de una hora es un tema central en el cuento. Y eso era posible, creo que es en la década del 70 el cuento, eso era posible. Y hoy no, pero de todos modos, si alguien se propone hacer trampa, se puede. Y repito, yo subí un video en Pensando el Ajedrez explicando cómo se puede hacer trampa. Que no implica cargar encima ningún dispositivo electrónico incómodo. Incómodo, cuestión de gusto, digo, ¿no? Me preguntan qué pienso de Cuba, de un proyecto de ley. De un proyecto de ley, se entiende, de imponerle una reforma legal al régimen. Yo tengo que hacer un video sobre Cuba. Yo creo, saben cómo son mis promesas de voy a hacer un video, ¿no? Debería hacer un video sobre Cuba. Yo creo que los cubanos tienen un serio problema cultural, que es el mito de la revolución. Los cubanos no entienden cómo se derroca una dictadura, porque toda su vida le han estado contando una historia heroica, épica, acerca de cómo se derrocó a Batista, que desde luego es totalmente falsa. Entonces tienen la imagen de una revolución tomada de esos cuentos de hadas inventados por el régimen, del valiente grupo que desembarcó en un barco de pesca y tomó la Sierra Maestra, y el pueblo se le fue uniendo y la rebelión creció y tomaron La Habana y derrocaron al malvado dictador. Tienen ese cuento de hadas en la cabeza, y entonces sus rebeliones contra el régimen comunista están tratando de replicar el mito de la revolución contra Batista. O sea, son terriblemente ineficientes. Es como que alguien creyera, un general no hubiera hecho otra cosa en su vida que ver películas de guerra de Hollywood y creyera que correr al enemigo gritando ¡ah! Es una buena táctica. No, te van a hacer puré si haces eso. Y creo que esta especie de quijotismo revolucionario es un problema grave en Cuba. Un día que estuve con mi tocayo Oscar de Old Hardcore, dije medio en broma, medio en serio, que cualquiera que está en Cuba debería leer a Mao Zedong,
porque yo supongo que en las bibliotecas de Cuba el 99% debe ser basura, futura comida para ratas o materia prima para muebles de cartón prensado. Pero en el 1% restante, algo que podés leer en Cuba, que no está prohibido, es Mao. Lean cualquiera que esté viendo este video en Cuba, lea a Mao, aprenda cómo se derroca un gobierno, realmente. Me preguntan qué pienso de algo que dijo una ministra en España. Vea, le voy a decir qué pienso del pretendido escándalo que causó esa declaración. Vos no podés tener un mes entero dedicado a celebrar una cosa y después repudiar, escandalizarte de esa misma cosa. Esto se llama, en psicología se llama disociación. La disociación es un proceso, es un fenómeno psicológico en donde dos cosas o dos personas, o una cosa quise decir, o una persona son tratadas como si fueran dos. Una persona tiene, por ejemplo, tiene afectos tan encontrados respecto de su madre que la divide en dos. Entonces te habla de su madre buena, a la que ama, y de su madre mala, a la que odia, como si tuviera dos madres. Esto, ok, son casos extremos, pero todos disociamos. Y en el caso de las perversiones sexuales, creo que en el mundo occidental de hoy tenemos casi ese nivel de locura de disociación. Se glorifica, se festeja, se aplaude la misma cuando a una cosa la llamás por una sigla, se aplaude lo mismo que cuando le decís el nombre completo. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo puede una ministra estar defendiendo esto cuando la llamás por el nombre completo? Lo mismo que aplaudirían si lo llamabas con una sigla. Y este creo que este es el asunto que hay que ocuparse. No podés estar... El problema no es que la ministra de la Igualdad, para empezar, el Ministerio de la Igualdad es algo salido de 1984. Para empezar, vamos a cuestionar que exista tal cosa como un Ministerio de la Igualdad. Pero además, lo que dijo la ministra de la Igualdad me tiene sin cuidado. El problema es que eso mismo se lo aplaude de pie un mes cada año. Eso mismo que dijo, si fuera una barrabasada que dijo una ministra, bueno, se le exige la renuncia y chao. Se pone a otra persona a cargo y listo. Pero no es el caso. Y las cuestiones de fondo no las ataca nadie. Tenemos un montón de... Por ejemplo, mucha gente hablando tonterías sobre que Biden dijo en una escuela... que visitó una escuela y dijo que ahí había conocido a su primera novia. Ella tenía 2 y yo tenía 30. Se sobreentiende que quiso decir 13, que en inglés suena muy parecido, 13 y 30. Es un pelotudo, bueno, ya lo sabemos, pero te están haciendo todo... Te quieren hacer una noticia de algo que no lo es, que como mucho daba para un meme, un fallido freudiano, y no se meten en las cuestiones que importan realmente. No se meten en lo que realmente importa. Los exabruptos de una ministra me importan un bledo. Me importa que lo mismo que dijo esa ministra es política de Estado defender, y en algunos países, por ejemplo Argentina, donde vivo, podés ir preso no por hacer lo que dice esta ministra que está bien hacer, sino por repudiar a esa gente, llamarlos como la basura humana que son. En Argentina esto es delito de odio, fobia. No sé desde cuándo, supongamos que fuera una fobia, una opinión política fuera una fobia, no sé desde cuándo tener una enfermedad es un delito, pero bueno. Es delito de odio, fobia, y te pueden meter preso por despreciar a las peores basuras del planeta. ¿Qué pienso de la legalización de la droga? ¿Para qué?
O sea, las leyes son medios, no son fines en sí mismos. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna ley. ¿Para qué? O sea, estoy a favor o en contra de lo que se quiere lograr con esa ley. Después de la ley, como mucho, veremos si es un medio efectivo o no, pero esta discusión es secundaria. Yo creo que se debe intentar combatir las sustancias químicas que producen adicción. El sofisma que defiende el derecho a ser un adicto. ¿Por qué? Porque las adicciones violan la libertad humana. El sofisma de se tiene que defender el derecho a ser un adicto es equivalente al sofisma de algunos rusonianos que defendían la libertad para ser un esclavo. Y si la cuestión es, bueno, no se trata de fomentar la adicción, se trata de combatir el crimen y reducir el consumo, los lugares donde ya se ha aplicado leyes como las que quieren aplicar en Colombia ahora han demostrado que no dan esos resultados, que el crimen crece exponencialmente y el consumo no se reduce, generalmente aumenta. O sea, si la idea es vamos a legalizar esto para combatir el crimen y para el crimen vinculado a las adicciones y para que reducir las adicciones, la legalización de las sustancias no ha producido ninguno de esos dos efectos en ningún país donde se la implementó. O sea, incluso si ese es el objetivo, no sirve. Pero repito, esto es secundario. Lo principal es ¿cuál es tu objetivo? Las leyes son secundarias, las leyes vienen después. El ajedrecista Miguel Negrov decía primero la idea, después la jugada. Vos cuando estás jugando una partida de ajedrez, nunca te tenés que preguntar, ¿alfil H6 es una buena jugada? Esa no es la pregunta correcta. Vos lo que tenés que preguntarte es ¿cuál es el mejor defensor del enroque rival? El caballo. Ok. ¿Cómo elimino al caballo? ¿Cómo hago que ese caballo me deje de molestar? Y ahí viene la idea. El alfil acá, el peón acá. Primero la idea, después la jugada. Ese es el modo correcto de pensar. Las leyes son jugadas. Las leyes, vamos a legalizar esto, vamos a prohibir esto otro, vamos a subir vamos a bajar la edad de imputabilidad para un crimen, para los delitos violentos, vamos a subir la edad de imputabilidad. Todo eso son jugadas. Todo eso son jugadas. Primero tiene que estar la idea. Ok, antes de vamos a legalizar esto, vamos a prohibir esto otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es tu objetivo? Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.